Doctora Julia Estrada, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Te mando un abrazo a vos y también a Cintia y a los que nos estén escuchando. Es el tema más importante, el que más sacude al empezar la semana en el mundo de los economistas. Bueno, me parece que se canalizó muy bien la discusión sobre cómo se paga esta situación que va a generar mucho gasto fiscal cuando hablamos del impuesto a la riqueza. A mí me tiene muy interesada ese debate. Aparentemente, luego de haberse frenado, volvería a arrancar. Obviamente estamos todavía en las preliminares. Pero me parece importante contarte, Víctor Hugo, no estuvimos hablando estos últimos días, nosotros habíamos elaborado desde el CEPA con los compañeros la propuesta del impuesto patria y se la habíamos acercado a dirigentes del bloque de los sindicatos, del bloque sindical en la Cámara de Diputados. Y precisamente habíamos pensado, y me parece que hay un cierto consenso en distintos sectores, también está Carlos Heller, también está Yasky, también hay muchos otros interesados, Máximo Kirchner, en hacer un aporte, en exigir algún aporte de 1% para grandes patrimonios. Para nosotros era importante, por ejemplo, una referencia, más de $1 millón declarados en bienes personales. La base de bienes personales tendría que ser el instrumento para poder empezar a trabajar sobre una base concreta. Y ahí, bueno, hacer un aporte de 1%. La idea es que sea extraordinario, pero me parece que la discusión de lo extraordinario en contextos extraordinarios también debería llevarnos a pensar si esto no es algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Por otro lado, sobre la rentabilidad neta de 120 empresas, que son las más grandes, las que mejor les fue en 2019, aclaro rentabilidad neta porque es deducido ya los impuestos, deducidos todos los costos que tienen las empresas, sobre los que le queda limpio cobrar también algo extraordinario, por ejemplo, de 10%, considerando esta situación, bueno, tan extraordinaria y pensando en una asignación específica, por ejemplo, a la salud. Aunque a mí me gustaría que la asignación específica también incluyera, por ejemplo, educación o cualquier otro servicio de los que el Estado se está haciendo cargo muy fuertemente estos tiempos. Me parece, Víctor Hugo, cuento de la propuesta, que ahí se recaudaría algo importante. Estamos hablando en torno a los 100.000 millones de pesos a priori de recaudación, unos casi 40.000 millones de pesos en el caso de los grandes patrimonios y otros 60.000 millones de pesos en el caso de las empresas. No sé, ¿vos qué opinás? Me gustaba charlarlo al aire con vos. Julia, Cintia García, acá. Cintia. Justamente para hablar de esto, ¿sabes qué? Mientras hablabas estaba pensando, anoche Alberto Fernández le hacen la pregunta y le dice si pensaba bajar algún impuesto. Y Alberto como que se ríe y dice, bajar impuestos, lo que necesitamos es recaudación. También planteó que el gasto público y el déficit fiscal no eran una prioridad, ¿no? Y mientras tanto, él propone medidas para evitar el quiebre del aparato productivo. Sí, a mí me parece que el gasto no es una preocupación en un sentido conceptual. Lo estoy diciendo desde mi opinión personal, claro está. No es una preocupación desde el punto de vista de si nos vamos a estar preocupando por el gasto en este contexto en donde el Estado finalmente es el último garante. Ahora, sí es cierto que la financiación que está haciendo el Estado no la está haciendo solamente a los que se caen del sistema, sino que también está asistiendo a empresas del sector privado. Entonces, a mí me parece importante poder explicar que el Estado asiste a los que ya estaban mal y hoy están peor, el Estado asiste a quienes tenían prestaciones sociales y las refuerza, sostiene obviamente a todos los empleados estatales, que son de los pocos que no están teniendo muchos problemas, de hecho, pero también está asistiendo a sectores del sector privado que no están pudiendo hacer frente a la propia sostenibilidad de los negocios. Y hablo no solamente de empresas pymes, sino también de multinacionales. Los trabajadores tercerizados de muchas de las empresas multinacionales, por ejemplo de Techin, también van a tener que recibir o repro o ingreso familiar de emergencia. Porque estuve hablando con trabajadores de Siderca estos días, que son de Campana, que fabrican tubos sin costura, y me contaban que para ellos Techin no se hace cargo, por ejemplo, del corte de el pago de esas empresas tercerizadas. Y ahí, ¿quién aparece? Aparece el Estado. También el Estado termina. Entonces, me parece importante discutir el impuesto en relación a qué es lo que el Estado está sosteniendo en este momento. Sí, la necesidad recaudatoria para sostener eso. Efectivamente, de eso se trata. Claro que sí. ¿Vos? Sí.
me gustaría, querida Julia, mañana pasado, cuando te den los tiempos, hablar de la deuda, porque reaparece el tema, y yo creo que con un pronóstico que a mí se me ocurre positivo, pero me gustaría que lo podamos analizar, ya hay algunos movimientos, evidentemente. Sí, el tema de la deuda, es interesante lo que va a pasar ahí. Yo creo que también estamos en un momento excepcional. Argentina se ha armado de una enorme cantidad de argumentos, y este contexto que no favorece a nadie, eso es importante decirlo, también es cierto que pone en una situación, para mí, desde mi opinión, más favorable a la Argentina para poder decir que el pago de la deuda, que ya fue considerada insostenible por el FMI y habló de alivio sustancial, pueda ser revisada. Yo también creo que los aportes, Alberto Fernández estuvo mencionando de los aportes de organismos multilaterales de crédito, van a tener que reforzarse, incluso para países como Argentina. Yo no descarto que haya asistencias de estos organismos, más allá de la deuda pendiente que tenemos, de la agenda pendiente que tenemos que discutir con el Fondo, con el Banco Mundial, con el BID. A mí me parece importante que existan esas asistencias y que Argentina las plantee como una necesidad al margen de la discusión de la deuda. Mi querida Julia, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, muchas gracias. La doctora Julia Estrada.